Lo positivo no es positivo sin lo negativo y lo negativo no es negativo sin lo positivo. Por consiguiente, ambos son dos caras de una misma moneda, dos aspectos conceptuales de una totalidad que no puede ser concebida, precisamente porque es eso mismo que trata de concebirla. El ser no puede ser en ausencia del no ser y el no ser no puede no ser en ausencia del ser. Por consiguiente, son dos polos conceptuales de una misma totalidad que es, en sí misma, inconcebible y donde no existen ni el ser ni el no ser en tanto que existencias objetivas. La apariencia, forma, no puede aparecer sin la vacuidad, vacío de la apariencia, y, en ausencia de la apariencia, la vacuidad tampoco puede ser la vacuidad de la apariencia. Por consiguiente, ambos son aspectos conceptuales de algo que es inconcebible objetivamente y, en ese sentido, su identidad es absoluta en el estado de no objetividad. El sujeto carece de existencia conceptual independientemente del objeto, mientras que el objeto tampoco existe con independencia del sujeto. También ellos constituyen la doble manifestación inseparable de lo inconcebible donde, inevitablemente, ambos se unifican en su mutua negación. Nuestra identidad reside allí donde no hay positivo ni negativo, ni ser ni no ser, ni apariencia ni vacuidad, ni sujeto ni objeto. Sin embargo, la identidad que somos no puede percibirse a sí misma. Por esa razón, solo puede hablar quien no sabe y quien sabe no puede hablar, puesto que lo que es no puede ser convertido en un objeto y, por consiguiente, tampoco puede ser concebido ni descrito. Positivo y negativo, ser y no ser, apariencia y vacuidad, sujeto y objeto, solo pueden ser concebidos por el yo porque, en tanto que yo, nuestra mente está dividida en un sujeto consciente y un objeto concebido pero, cuando ambos vuelven a identificarse con lo que son, dejamos paso a su completa ausencia objetiva o lo que denominamos la pura mente indivisa. También el espacio es un concepto estático tridimensional donde el tiempo desempeña un papel dinámico y cuya función constituye una dimensión adicional de medición. No podemos concebir el espacio sin el tiempo, duración, ni el tiempo sin el espacio, extensión. Por tanto, ambos son dos polos conceptuales de una unidad inconcebible a la que damos el nombre de espacio-tiempo, pero cuya identidad absoluta es no conceptual. Cuando tiempo y espacio no están presentes, los fenómenos no pueden aparecer en su extensión y, en consecuencia, solo cuando están presentes como su fuente nouménica, podemos asumir que los fenómenos existen. Los fenómenos no pueden existir en ausencia del noúmeno, ni el noúmeno sin los fenómenos. En consecuencia, también son dos aspectos conceptuales de algo que está más allá de los conceptos. Los fenómenos no son cosas en sí mismas, pues están vacíos de naturaleza propia, y, por eso, son identificables con la totalidad, mientras que el noúmeno es la fuente de todas las cosas y, sin embargo, no es nada. De ese modo, ambos constituyen una totalidad, pero ninguno de ellos es una cosa, aunque se hallan eternamente separados como conceptos. Al mismo tiempo están inseparablemente unidos en el estado de no conceptualización, siendo esa identidad la comprensión esencial. El universo también es eso en la medida en que su naturaleza puede ser plasmada en palabras. El universo es inconcebible porque es lo mismo que somos nosotros y lo que somos es lo mismo que el universo. Solo hay una completa ausencia cognitiva que, al no poder ser conocida, subsiste necesariamente como una completa presencia. Al abordar conjuntamente el noúmeno y el fenómeno, alcanzamos la conciencia suprema y suscitamos la recta comprensión entre los seres sintientes. Fat Sang, 642 a 712 AC. No podemos utilizar la mente para trascender a la mente. Por tanto, el noúmeno, que es el símbolo de la mente, representa el límite de nuestra posible cognición. El noúmeno es, necesariamente, pura potencialidad. Su funcionamiento es subjetivo y, por eso mismo, también inevitablemente objetivo o, dicho de otro modo, el sujeto se objetiviza y se torna aparente en tanto que objeto cuando manifiesta la dimensión fenoménica dentro de sí mismo. En el momento en que se aparece a sí mismo, percibe el universo, que entonces deviene aparente fuera de él, pues la objetivización no es sino un proceso de aparente exteriorización. Por tanto, el universo fenoménico es la faceta objetiva del noúmeno. Este proceso conlleva la aparición del espacio y de la duración, en ausencia de las cuales los objetos carecen de la extensión necesaria para que tenga lugar la cognición. Los fenómenos, por consiguiente,
no son algo proyectado por el noúmeno, sino que son la misma apariencia del noúmeno. Ellos son la apariencia del noúmeno o el noúmeno transformado en algo objetivo y aparente. Los seres sintientes somos esa función y su extensión en el espacio-tiempo es lo que conocemos como manifestación. Desde el punto de vista de la apariencia, como ocurre con todos los fenómenos de los que nuestra apariencia forma parte, nada posee naturaleza propia, pero, desde la perspectiva de la función, que es nuestra naturaleza, fenómeno y noúmeno son idénticos. Esa es la razón que explica por qué, en el dominio de la manifestación, nosotros no somos, fenoménicamente, sino que somos un noúmeno fenoménico o un fenómeno nouménico. De ese modo, no existe dualidad alguna en lo que somos, que es tan solo una función autónoma en apariencia o una manifestación de la no manifestación. No existe entidad alguna implicada en lo que somos porque la noción de entidad es fenoménica y cualquier objeto fenoménico, material o conceptual, está vacío de naturaleza propia, es decir, no es. Cuando la función autónoma, que es lo que somos en nuestra manifestación, deja de ser operativa, es decir, en el momento en que ya no se extiende en el aparente continuo espacio temporal, lo que somos se integra plenamente con el noúmeno. En sí mismo, el noúmeno no puede ser concebido. Lo que simboliza el noúmeno está más allá del ser y el no ser y es, necesariamente, incognoscible porque está vacío de cualquier cualidad objetiva, como un puro espejo, y porque es precisamente lo que somos, ya sea en la no manifestación o en la aparente manifestación. Pero dejemos que sea Juan Po quien pronuncie la última palabra a este respecto. No hay diferencia entre los Budas y los seres sintientes, entre samsara y nirvana, entre la ilusión y el despertar. El Buda reside allí donde han sido abandonadas todas las formas. Es casi un axioma que el fenómeno, apariencia u objeto, no puede llevar a cabo acción alguna por propia iniciativa como si se tratase de una entidad independiente. El antiguo filósofo chino Chuang Tzu ilustra perfectamente este particular con la historia de una cerda que murió mientras amamantaba a sus lechones. Estos simplemente abandonaron el cadáver de la madre porque ella ya no estaba allí. La antigua Europa también hizo gala de la misma comprensión desde una época muy temprana utilizando el término animus para referirse a lo que anima la faceta fenoménica de los seres sintientes y que aporta la base a numerosas creencias religiosas. Sin embargo, a diferencia de Occidente, donde el animus tiene un carácter personal que se define como la capacidad de sentir de cada objeto, en Oriente recibe el nombre de corazón, mente o conciencia y, más concretamente, el budismo y el Vedanta lo denominan mente búdica, prajna o atman y le atribuyen un carácter más impersonal y universal. Cuando esa mente impersonal se manifiesta o objetiviza a sí misma en tanto que sujeto y objeto, acaba identificándose con cada objeto sintiente y es así como surge en los seres humanos la noción del yo y como el universo fenoménico que conocemos y habitamos acaba pareciéndonos real. Esa es, dicho sea de paso, la única realidad, cosificación, que no podemos llegar a conocer jamás, ya que estamos utilizando el término real, como una cosa, para referirnos a algo que no lo es, pues es pura subjetividad, lo cual no es sino un serio abuso del lenguaje. Ese proceso de personalización y de concepción de la mente como un yo, mediante el que convertimos al sujeto en objeto, por más que el yo no pueda ser convertido en tal cosa, puesto que carece de objetividad, es una expresión directa de la pura subjetividad. De hecho, la objetivización de la pura subjetividad, con independencia de que la denominemos mente o yo, es lo que constituye nuestra esclavitud. Esa es, pues, la noción también llamada yo, ego o concepto del yo, de la que debemos liberarnos a toda costa y que, supuestamente, nos hace sufrir y esclaviza. Es evidente, como el Buda y cientos de sabios despiertos han mostrado para ayudarnos a comprender, que somos esa mente que anima las cosas y que la verdadera sensibilidad reside en el noúmeno y no en el objeto fenoménico. Eso no quiere decir, no obstante, que el objeto fenoménico carezca de existencia en absoluto, sino tan solo que su existencia es pura apariencia, que es el significado del término fenómeno, es decir, que tan solo es una apariencia en la conciencia, una objetivización carente de existencia propia y completamente dependiente de la mente que la objetiviza y que es su misma naturaleza, tal como ocurre con cualquier criatura onírica. Eso es, en definitiva, lo que el Buda,
en el Sutra del Diamante, y muchos otros maestros después de él, nos han explicado con tanta paciencia. Esa mente o conciencia universal e impersonal es nuestra verdadera naturaleza, nuestra única naturaleza, y todo, absolutamente todo lo que somos, estando completamente vacía de yoidad. No parece difícil de comprender y sería más sencillo incluso si esta fuese la verdad última, pero no es así por la sencilla razón de que no existe una mente objetiva, de igual modo que tampoco existe el yo ni ningún otro objeto como cosas en sí mismas. Lo que es está completamente vacío de cualquier cualidad objetiva y, por consiguiente, no puede ser visualizado, concebido ni expresado en modo alguno puesto que no existe ningún proceso capaz de convertirlo en el objeto de ningún sujeto, algo que, por definición, nunca puede ser. La razón es que la mente en cuestión es la fuente inmanifestada de lo manifestado, un proceso que resulta en la división entre sujeto y objeto. Sin embargo, previamente a dicha división, no existe un sujeto que perciba a un objeto ni un objeto percibido por un sujeto. De hecho, sabios como Padmasambhava nos revelan que aquello que trata de concebir y nombrar a la fuente inmanifestada de la manifestación es precisamente esa mente total, la cual no solo constituye su función anímica o prácnica, sino que es la misma búsqueda. De ese modo, lo buscado es el mismo buscador. La plena comprensión de este particular supone despertar a lo que se conoce como iluminación. Sin embargo, todos esos razonamientos, al igual que ocurre con cualquier punto doctrinal, son meros conceptos carentes de realidad. Una estructura teórica de la imaginación o un diagrama simbólico concebido para ayudarnos a comprender algo inmediato de lo que nunca hemos cobrado conciencia. Sin embargo, ese algo último, que no es una cosa, también es, no obstante, lo mismo que el universo y todo lo que somos. Psicológicamente, el concepto del yo carece de naturaleza propia, no es una cosa y, muy posiblemente, no supone esclavitud real alguna. De hecho, la esclavitud no puede existir en modo alguno, sino tan solo la idea de la misma. Tampoco existe la liberación, puesto que no hay nada de lo que liberamos. Cuando percibimos tal como es la estructura conceptual, esta colapsa necesariamente y, con ella, la absurda noción de esclavitud-iluminación. Eso es lo que se denomina el despertar, es decir, despertar al estado natural compartido por todos los seres sintientes. Sri Ramana Maharshi no enseña otra cosa cuando sostiene que la iluminación se reduce a deshacerse de la creencia de que no estamos iluminados. Palabras que bien podrían reproducir una cita del sabio de la dinastía Teang llamado Huiyayi, también conocido como la Gran Perla, cuando afirma que la liberación consiste en la liberación de la noción de liberación. Ramana Maharshi también podría estar citando a Juan Po, fallecido en torno al año 850, del que, con toda probabilidad, nunca oyó hablar, aunque ambos utilizan las mismas palabras, llenas de humor, para responder a la pregunta que una persona hacía sobre su mente. Y la respuesta de cada uno de esos sabios fue idéntica: ¿cuántas mentes tiene usted? Así pues, ¿cuántas mentes tenían las personas que formularon la pregunta? Ninguna en absoluto. No solo no tenían dos mentes, sino que no tenían ninguna. No eran en sí mismos una mente, porque no existe ninguna cosa similar a la mente. Ni ellos ni la mente han poseído jamás, ni poseerán nunca, ningún tipo de objetividad, porque nada objetivo ha sido ni será jamás. Todo eso, y eso es el más objetivo de los pronombres, que puede ser pensado, constituye la substancia de la gigantesca fantasmagoría de la objetividad, a cuya construcción dedicamos nuestra vida y donde esperamos encontrar denodadamente alguna clase de realidad que, muy probablemente, no resida en ella. Esa vasta construcción no es sino una fantasía, un sueño, tal como sostiene el Buda, o cualquier otro que haya escrito en su nombre, en el Sutra del Diamante, mientras que la verdad que el sueño representa o distorsiona, y de la que es un reflejo o una desviación, es la fuente del sueño, que es también todo lo que somos. Esa fuente no posee nombre alguno porque el nombre siempre denota a un fenómeno y, por otro lado, tampoco existe ningún soñador fenoménico sino tan solo la función denominada sueño. Sri Bhagavan lo denomina yo-yo, si es que puede ser denominado de algún modo, y ninguna forma gramatical podría estar más cercana a la realidad o ser menos confusa como mera indicación que el término utilizado por él. Toda objetivización es conceptual, todo concepto es una inferencia y toda inferencia está tan vacía de verdad como el vacío de aire. Además, no hay verdad, nunca la ha habido y nunca la podrá haber.
No hay talidad, esidad, acidad, ni nada positivo ni negativo, sino tan solo la completa ausencia de lo cognoscible, que es también la absoluta presencia de lo impensable y lo incognoscible, de la cual no podemos decir ni que es ni que no es. Por consiguiente, se afirma que es una inmensa y radiante claridad que trasciende completamente las nociones de tiempo y de espacio y que está libre de la opacidad proyectada por nuestra imaginación finita y temporal.